Bien, buenas noches a todos los presentes. Eh, Vamos a dar inicio a la sesión ya de hoy día viernes 3 de julio. Y esta vendría siendo la última sesión que ya tenemos por este primer periodo de administración de sistema operativo Windows. Ya sería la última clase. Nosotros retomaríamos de vuelta a clases en el mes de octubre, en la cual estaríamos 3 semanas realizando lo que es la unidad número 4 del curso, la última parte, y también estaríamos haciendo la última evaluación, la que correspondería, ¿cierto?, a la nota número 4. El objetivo, ¿cierto?, es poder hacerla en octubre, dada alguna instancia que cambie y que podamos hacerla ya en los laboratorios de la sede, esta última parte, ¿cierto?, esta última unidad. Por lo tanto, hoy día, si vieron en su horario, en ambiente de aprendizaje, tenemos planificada una asignatura, la cual yo ya le avisé por correo electrónico, le avisé por el aula virtual, le avisé por Teams, en la cual hay una pauta que es muy similar a la evaluación 2 que entregamos el mes pasado, y en la cual hay que desarrollar, ¿cierto?, una configuración dentro de una topología, de caso bastante básica, con un servidor y un cliente, en la cual se van a implementar algunos servicios, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Les voy a explicar la pauta ahora, voy a compartir mi escritorio. Si bien la pauta ya está disponible desde el día de ayer, ¿cierto? La pueden bajar, revisar, están las fechas, los puntos, ¿cierto? Los objetivos de la evaluación. En estricto rigor y en forma global es realizar una configuración, grabarla en video, ¿cierto? Y luego publicar el link del video. ¿Ya? En este caso es la misma aula virtual del lugar donde tienes que subir esa tarea. La tarea en realidad es el blog de nota con la información del link del video y el nombre de los integrantes que participaron en la evaluación. ¿Ya? Similar a la vez anterior. El plazo para, ¿cierto?, para poder publicar esta nota es el próximo viernes 10. Ya cerramos este semestre, recuerden, cerramos en esta fecha. Por lo tanto, con esas notas también terminamos el periodo de evaluaciones de la asignatura y retomaríamos en octubre para sacar la última nota y ya cerrar definitivamente el semestre que va a quedar, ¿cierto?, pendiente hasta esa fecha. Ya que debido a que es una asignatura que tiene horas prácticas, tenemos que realizar algunas cosas en laboratorio y para ello resguardamos esas 3 semanas de clases finales que vamos a tener en el mes de octubre. Las últimas semanas de octubre, noviembre posiblemente, ya, si es que no existen cambios. De todas formas, ya pueden revisar en su horario y ahí estaría la fecha para sacar la última nota y cerrar la asignatura y aprobarla. Bien. ¿Qué nos queda por ver entonces en esa parte? Cuando estemos ya en la última unidad, nos quedaría ver los servicios que son Active Directory, que hoy día vamos a configurar Active Directory, pero darle más fuerte hoy día solamente instalación de Active Directory, un controlador de dominio, pero en octubre ya hacer privilegios, cuentas y políticas. Y PowerShell, que es la programación mediante la terminal de servidores para programar script o automatización. ¿Ya? Que eso corresponde ya a alta disponibilidad, a la última unidad. Bien, para, ¿cierto?, no perder más tiempo y vamos a empezar ya a trabajar, vamos a reconocer la pauta, explicarla, mostrarla y luego de ello, ¿cierto?, hacer el laboratorio de hoy día de Active Directory. Con eso cerraríamos este ciclo, ¿cierto?, este primer ciclo de la asignatura y quedaría la nota que tienen que enviarla, ¿cierto?, hasta el día 10, una semana para realizarlo, contar de hoy, y luego cerramos en octubre una nota y terminamos. Bien, paso a compartir mi escritorio. La idea es que los que no pudieron participar hoy día en la sesión la vean en la fecha correspondiente. Y aquí está. Entonces, tenemos en el aula virtual, tenemos la tercera evaluación, evaluación número 3, ¿ya? Abierta desde hoy día 3 de julio, cierre 10 de julio para subirla. Vamos a revisar de qué se trata. Están los contenidos, ¿cierto?, corresponden a la unidad de aprendizaje número 3. Recuerden que la primera prueba, la prueba teórica, era de la unidad 1, el trabajo práctico que hicimos después fue de la unidad 2, y este trabajo práctico también es parte de la unidad 3. Y la última nota sería trabajo práctico de unidad 4. Entonces, ¿cierto?, el aprendizaje esperado es instalar servicios de red utilizando o realizando configuración necesaria para funcionamiento. Y en este caso, el servicio de red es el que vimos la semana anterior y el cual era DHCP.
¿ya? Además del servicio que vimos la semana antes pasada, la cual era DNS. Por lo tanto, son dos roles que hay que implementar y hacer funcionar ciertos servicios o estos con un cliente, ¿cierto?, de prueba, ¿ya? Para hacerlo más sencillo y no, ¿cierto?, hacer una topología demasiado grande que complique levantar muchas máquinas virtuales. Este laboratorio consiste solamente en un server y un cliente. Bien, son el total 100 puntos, son 3 tareas que hay que hacer, 100 puntos en total. Una primera tarea vale 40, la segunda 40 y la tercera vale 20, que es la más sencilla. 100 puntos para nota 7. Se graba, ¿cierto? Se captura el video ya de los procedimientos realizados. Una vez terminado de hacer sus laboratorios y comprobando que funcionan, lo graban. El link del video, ¿cierto?, lo publican en YouTube, dejándolo en modo acceso público. Graban ya los pasos finales, ¿cierto? Mostrar funcionando el laboratorio, copian en un bloc de notas el link del video con los nombres de los integrantes y lo suben hasta el 10 de julio, hasta la próxima semana, en este mismo link, ¿cierto? Aquí mismo se publica como tarea. No, que no tenga más de 20 minutos el video, ¿ya? Un video corto, ¿cierto? Al grano, ¿cierto? Mostrando ya los resultados. Bien, 7 días tenemos ya para realizarlo. Vamos a abrir la pauta. La voy a abrir. Ustedes la pueden descargar ya. Ya se la compartí de varias formas. Por Teams se las compartí por el aula virtual también. Como mensaje, como aviso, de varios métodos. Y consiste en lo siguiente. Se necesita tener un servidor Windows Server 2012 o 2016. Usted elige, ¿ya? Según el que puedan realizar para trabajar la virtualización. ¿Ya? Recuerden que muchos laboratorios yo los muestro en Windows Server 2008 o Windows Server 2012, pero la idea es que ustedes después decidan dentro de esas dos alternativas con cuál lo van a hacer. ¿Ya? Entonces ustedes eligen una máquina Windows Server 2012 o 2016, según las que tenemos listas. Hay que implementar la configuración de un servidor DNS en esa máquina. Es una máquina, ojo, una, no es una más otra, es un servidor. Por eso eligen entre uno o el otro. Y también implementar la misma máquina como servidor de HCP y Wins, que también tienen que revisar el material de las clases anteriores, ver en el aula virtual las pautas que hemos entregado, las guías, ya los PDF, los libros, ahí está toda la implementación, más los videos de las clases. Recursos necesarios: una máquina virtual con Windows 7 o Windows 10, un cliente solamente, uno. Un servidor que puede ser Windows Server 2012 o 2016. Y bueno, el software de grabación, ustedes a gusto personal. Bien, entonces, parte 1, ¿cierto? La primera tarea, 40 puntos. ¿Cierto? Nuestro caso de estudio es el siguiente. Dice: el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de nuestro país, ¿cierto?, toma como decisión implementar servidores de tecnología Windows Servers, ¿cierto?, en plataformas 2012 o 2016, los que brindarán servicios DNS y DHCP y Wins sobre clientes Windows, ¿ya? Que pueden ser Windows 7, Windows 10. Para lo cual se realiza una propuesta pública, ¿cierto?, que es adjudicada por su empresa. Usted está prestando servicio en este momento al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Dice: aun cuando la propuesta es clara en los objetivos, no lo es en las herramientas que debemos utilizar para realizarla, ¿cierto? Por eso me da la opción abierta en cuál sistema operativo lo hago. Le encomiendan a usted llevar a la realidad la mencionada propuesta y analizar los requerimientos técnicos y prácticos para poder llevarla a cabo. Para esto, ¿cierto?, plantee la solución por medio de máquinas virtuales y desarrolle los ítems según corresponda, ¿cierto? Es demostrar el funcionamiento ahora con máquinas virtuales. Entonces, parte 1, debe implementar en el servidor que usted eligió el rol DNS, ¿ya? Eso conlleva implementación, configuración, ¿cierto? Todo en un Windows Server 2012 o 2016, y debe crear un dominio con la siguiente especificación, ¿cierto? Hay que crear un dominio de tipo forward y reverse, el cual se va a llamar inacap.com. Ese es el dominio creado en el DNS, inacap.com. Tiene que crearse un nombre de búsqueda, un host, ¿cierto?, para que apunte al mismo servidor, el cual va a ser ns1.inacap.com, como lo mostramos en los videos anteriores, ¿ya?, que lo hicimos con Contoso. Y la dirección IP del servidor, ¿cierto?, el que usted está eligiendo, aquí son los aspectos, ¿cierto?, resumidos que tenemos que hacer. Usted tiene que llevar a cabo todo para poder ejecutar esto.
¿cierto? Es que la dirección IP debe ser la 192.168.110 del server, máscara 24, ¿cierto? Gateway, usted lo agrega, y el cliente Windows tiene que ser de tipo DHCP, porque en la segunda tarea hay que implementar un servidor de DHCP también. Entonces, esto configurado y funcionando. Tarea 2, ¿ya? También, 40 puntos. Tarea 2. Debe implementar en el mismo servidor el rol DHCP y el rol WINS, ¿cierto? Que explicábamos lo que hacía el servicio WINS también, en el servidor 2012 o 2016, y debe entregar un pool de direcciones IP dinámica al o los clientes, ¿cierto? Según la siguiente especificación. O sea, tiene que entregar un rango de IP dinámica para que el cliente obtenga esa dirección IP del servidor. El pool tiene que llamar sinacap.com. La red, ¿cierto?, en la cual se van a entregar dirección IP va a ser la red 192.168.100 máscara 24, ¿ya? La dirección de gateway del pool va a ser la 192.168.101. La dirección de DNS del pool de HCP va a ser la 192.168.110, que es el mismo servidor, ¿se dieron cuenta? Es el mismo Windows Server. La dirección IP del servidor WINS, que es la misma máquina con ese rol, ¿cierto? Es la 192.168.110. El tiempo de préstamo de la dirección IP, recuerden que los servidores arriendan dirección IP a los clientes de HCP y pueden ser días, horas, semanas, tiene que ser un día, 24 horas. Es decir, cuando revisemos después el préstamo, tiene que decir que es desde hasta. Es decir, por ejemplo, si el cliente solicitó la dirección IP hoy día, viernes 3 de julio a las 8:14, el fin de la concesión tiene que aparecer en la tarjeta de red como sábado 4 de julio 8:14, ¿cierto? 24 horas. Y el rango, ¿cierto?, de IP a prestar, ¿cierto? La primera IP va a ser la 192.168.150. Esa va a ser la primera IP. Y hasta la 192.168.100. Ese es el rango de IPs a prestar. Todo esto usted tiene que llevarlo a cabo y configurarlo correctamente para que funcione. Ya. Se recomienda, dice, utilice escritorio remoto para realizar tareas administrativas y solución de problemas. Es decir, ahí también ocupar escritorio remoto y mostrar, ya lo hemos hecho antes. Así que también del cliente, ver que nos conectamos por escritorio remoto al servidor. La idea es no ocupar el servidor directamente abriendo, ¿cierto?, su terminal, sino que desde afuera. En la siguiente parte, usted trabajará en la computadora cliente, en la cual debe tener una dirección IP, ¿cierto?, del servidor de HCP, debe obtener los parámetros en forma dinámica en la tarjeta, ¿cierto? Y debe obtener una IP, una máscara, un gateway, un DNS, una dirección de WINS, dominio y tiempo de riendo. O sea, toda esa información la obtiene del servidor de HCP. Bien, cuando ya tenemos, ¿cierto?, ya tenemos previamente asociado toda esta configuración, tenemos que mostrar también con comandos en el cliente la información previa. Por ejemplo, ejecuto el comando ipconfig all y debo mostrar que tengo una dirección IP de tipo dinámica, ¿ya? Debo ejecutar también el comando para mostrar la máscara de red, que efectivamente me la entrega el pool de HCP. Debo mostrar con ipconfig all también la dirección de gateway configurada, dinámica, tosto dinámico. Debo mostrar el servidor WINS también con el comando ipconfig. Debo mostrar también el préstamo, ¿cierto? El préstamo que aparece de que tiene que ser un día. Y debe también con el comando nslookup en el cliente mostrar quién es mi servidor DNS, ¿ya? ¿Quién es mi servidor DNS? Además debo entrar a la tarjeta y mostrar que efectivamente estamos como DHCP, ¿ya? Y mostrar en el servidor el pool y la configuración, ¿ya? Con esto me comprueba que está funcionando. Todo esto, grabarlo en video, ¿cierto? Como he explicado anteriormente, subir el video en modo lectura, perdón, modo acceso público, con los pasos terminados, subirlo hasta el día 10. El día 10 se cierra y la nota que obtengan ya queda cerrada este semestre, ese día. Ya, el plazo ya está terminado ese día. Máximo 3 integrantes, 100 puntos el ejercicio y 20 minutos máximo el video. Eso es todo. ¿Ya? Esa es la evaluación número 3. Recuerden que los comandos, por ejemplo, que yo tengo una máquina, un Windows 7, un Windows 10, y tengo Windows Server, que esto ya lo tengo configurado, lo hicimos para los videos. Usted, por ejemplo, tiene que aplicar los comandos que mostrábamos ahí. Aquí, por ejemplo, ipconfig all.
y me tiene que mostrar esa información que pedíamos, por ejemplo, en el archivo. Por ejemplo, aquí me está diciendo lo siguiente. Me aparece el nombre de dominio, contoso.com, tiene que ser inacap.com. Me aparece la dirección IP, fíjense, prestada. La concesión, 24 horas, me dice desde el viernes hasta el sábado, muy similar a lo que estamos pidiendo en el trabajo. El gateway me aparece, la puerta de enlace, me aparece la dirección del servidor WINS también, ¿se fijan? Y con el NSLookup, aquí me aparece ns1contoso.com, debería decir ns1.inacap.com y la dirección IP del servidor DNS. Es el ejemplo muy similar, o sea, es reestructurar lo mismo que hicimos, pero llevarlo a cabo en un servidor nuevo, ¿ya? Así que eso es la evaluación número 3. Bien, ya que dimos paso a explicar la evaluación número 3, vamos a hacer un laboratorio de implementación de Active Directory ahora, ¿cierto? Para ya dejar adelantado a lo que viene en la unidad 4 de octubre. Ya con esto terminamos, grabamos este laboratorio. No es parte de la evaluación, recuerden ahora de la 3, pero sí es de la 4, de la última nota. Y consiste en cómo implementamos un servidor controlador de dominio para que tenga el rol de Active Directory. Ya. Primero, el rol Active Directory es uno de los roles más importantes dentro de las plataformas Microsoft. Es el rol en el cual nosotros designamos un servidor en la cúspide más importante de una red. ¿Y qué gracia tiene esto, ser un servidor de Active Directory? Es un servicio en el cual un servidor administra las cuentas de todos los objetos de una red. Y cuando hablamos de cuentas y objetos, se refiere a que en el servidor se centraliza toda la seguridad de una empresa con respecto a las cuentas. Por ejemplo, si yo tengo en este momento este computador Windows 7 y quiero cambiar la contraseña del usuario, yo lo hago dentro del mismo sistema operativo, ¿ya? Porque tiene una cuenta de tipo local. Si quiero instalar un programa, los permisos los tengo de forma local y ahí puedo instalar un software. Al trabajar con el Active Directory, significa que la cuenta ya no va a estar en el equipo. Esa cuenta y todos sus permisos van a estar en el servidor de Active Directory. Por lo tanto, todo lo que yo quiero hacer como un cambio en el servidor, lo debo ir a hacer, ¿cierto?, a una base de datos que almacene esos permisos. Y los objetos de una red también pertenecen al Active Directory. Y estos pueden ser carpetas compartidas. Si quiero crear una carpeta compartida, la creo en el Active Directory. Si quiero compartir una impresora, la comparto en el Active Directory. Si quiero implementar, ¿cierto?, cualquier rol nuevo o usuario nuevo, lo hago dentro del Active Directory. Así que todo este tipo de permisos se concentran en un servidor. Y eso en una red permite mantener, ¿cierto?, o tener un solo punto concentrado todo lo que es la seguridad. Nosotros actualmente estamos trabajando con grupos de trabajo y lo que vamos a hacer ahora es promover a un dominio. El grupo de trabajo, la característica que tiene es que todos los sistemas operativos y todas las máquinas de la red tienen permisos autónomos, es decir, en cada equipo se autoriza sus propias políticas, es decir, el equipo, el Windows 7, dentro de él tiene su usuario, tiene sus permisos y cualquier cambio que yo quiera hacer lo hago dentro del equipo. Al promover a dominio, todo esto, toda esta información pasa al servidor y en el servidor yo configuro lo que quiero que haga mi red. Y no solamente permisos básicos como por ejemplo cambiar la contraseña de un usuario, las debo hacer en el servidor, como por ejemplo definir cuál es el papel tapiz que van a tener los equipos. Yo podría definir en el servidor cuál es el fondo de escritorio que van a tener todos los computadores de mi red. Podría definir que los computadores no pueden instalar software, bloquear el permiso de instalar programas, bloquear los puertos USB de los equipos de mi red, filtrar, por ejemplo, la navegación. O sea, todo eso yo lo concentro en un servidor. La seguridad y las cuentas se crean ahora en el servidor. Entonces, esa es la diferencia de un dominio. Del grupo de trabajo, al ser autónomo, todos tienen los permisos y todos son del mismo nivel. Al ser un dominio, el servidor manda a todas las máquinas de la red. ¿Ya? Ahora, eso significa que si por acá yo tengo mi cliente y otro cliente, un Windows 7 y un Windows 10 o los que sean, van a tener todas sus autorizaciones y permisos
en una base de datos llamada NTDS acá, en el NS1. Ahora, ¿qué requiero o cuál es el requisito para que un servidor se transforme en un servidor de Active Directory? ¿Cierto? Porque yo lo voy a promover a la cúspide, a la parte más alta de los roles de un servidor. Primero, tiene que ser un servidor antes de tipo DNS. Ese es el requisito. ¿Ya? Para yo poder ser un servidor de Active Directory, debo ser antes un servidor DNS. Segundo, el servidor que yo voy a elegir o que lo voy a transformar como servidor de Active Directory tiene que ser el servidor más importante de mi red y por lo tanto el servidor más potente en cómputo. Un servidor en el cual yo voy a recaer todas, ¿cierto?, las reglas y cuentas de mi red. Si no está disponible el servidor por algún motivo, por alguna falla técnica, no puedo iniciar sesiones en mi red con servicios asociados. Por ejemplo, en la universidad tenemos los servidores de Active Directory en Santiago, en el data center, que está en sector empresarial en Huechuraba, y allí están las cuentas de todos los alumnos, las cuentas de los docentes, académicos, administrativos, etc. Y por lo tanto, cuando yo quiero ir a un laboratorio de la sede y iniciar sesión en un computador, ingreso mi cuenta, eso se valida en un servidor de Active Directory en Santiago. Me validan, ven mis permisos y me permite acceder. Y lo mismo para la red inalámbrica, lo mismo para servicios propios de la organización, impresión, por ejemplo, correo electrónico, intranet y otros. Entonces, todo va a depender de las cuentas que están del Active Directory en un servidor o un data center hecho para ello. ¿Ya? Si ese servidor no está disponible, no puedo iniciar sesión y quedo fuera de todos los servicios de una organización. Entonces, esa es la ventaja. Si piden que cambie la contraseña de un usuario, yo llamo a la mesa de ayuda y el ingeniero lo cambia en el Active Directory y le actualiza la contraseña de un usuario. Y no que esa persona la tenga que hacer en su computador. Entonces ya nosotros cambiamos la forma de trabajar al implementar un dominio. Y por eso cada vez que vemos un gráfico donde se hable de Active Directory, por ejemplo, vemos una foto, se representa mucho con una pirámide o una especie de bosque, donde se ven que todos los demás servidores de una red, el DHCP, el servidor de correo, los servidores web, están en un nivel más bajo, y el que está en la cúspide es el servidor de Active Directory. Esta tecnología es desarrollada por Microsoft a mediados de la década, ¿cierto?, del año 2000, y hace, ¿cierto?, un gran cambio con la administración de las redes, ¿cierto? Antiguamente, al ser grupos de trabajo, la administración de una red no era centralizada. Por lo tanto, las redes cuando crecían y la cantidad de equipos conectados, se hacía complejo administrarlo, porque cada cambio tenía que hacerlo dispositivo por dispositivo. Al tener el Active Directory, todo lo concentra en un punto, ¿ya? Y eso permite una mejor administración. Entonces, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, estas tecnologías, se representan con una pirámide, ¿cierto? Porque muestran que es como el servidor que está en la cúspide. De hecho, ahí lo es. Servidor de dominio, Active Directory, y abajo están todos los demás objetos de la red. Computador, impresoras, cuentas y usuarios. Objetos. Bien. En Linux hay algo similar que se llama LDAP, que es un protocolo que también permite ser algo similar a lo que hace Active Directory, pero en este caso Microsoft es líder en este tipo de tecnología, ¿cierto? Fue uno de los precursores de la administración de redes y cuentas y objetos al crear, ¿cierto?, lo que es Active Directory. Bien. Entonces vamos a configurar, a instalar y configurar el Active Directory en forma básica para que después lo retomemos en octubre y con eso estaríamos, ¿cierto?, terminando la sesión actual. Entonces, quien yo voy a transformar como un servidor de Active Directory va a ser el servidor NS1. ¿Por qué el NS1? Porque ya es un servidor DNS. Es un requisito súper claro que tienen que tener ustedes. Tengo que ser servidor DNS y ser configurado como un servidor DNS y crear un nombre de dominio para luego yo implementar un servidor Active Directory. ¿Ya? Otro detalle, este rol es irreversible. Es decir, cuando yo a un servidor lo transformo en un servidor de Active Directory, no le puedo quitar ese rol y volver a dejarlo como un servidor normal. ¿Ya? Todos los demás roles dentro de los servidores Microsoft pueden ser reversibles. Es decir, yo un servidor lo transformo como un servidor web y después le quito el rol y lo dejo como un servidor básico.
y lo mismo que un servidor de HCP, un servidor de, ¿cierto? de impresión, por ejemplo, de archivo, un file server, pasa lo mismo. Pero un servidor de Active Directory, una vez que yo lo promuevo a ese nivel, no lo puedo bajar, ¿ya? Así que es súper importante que lo tengan claro en ese sentido. Tenerle copias, hacer un servidor y clonarlo inmediatamente, por si falla. Recuerden que iba a estar la base de datos, todas las cuentas de su empresa, con respecto a cuentas de usuario y objetos, credenciales de acceso. Y también en una red puede existir más de un servidor de Active Directory. El servidor principal se llama controlador de dominio, Domain Controller, o DC. Y el de respaldo se llama BDC, como Backup Domain Controller. ¿Qué es lo que hace? Respaldarle todas esas cuentas del dominio para que las tenga en caso que el servidor principal falle. Imagínense usted que en una institución existan 20.000 operarios, 20.000 funcionarios, hay 20.000 cuentas creadas, hay 20.000 correos, ¿ya? Y 20.000 servicios asociados. Entonces, sumamente importante el funcionamiento del Active Directory. Otro requisito, esta configuración hay que hacerla con una cuenta de tipo administrador, ¿ya? Eso significa que con el usuario que van a trabajar tiene que tener permiso administrador. Por eso estoy entrando como administrator al servidor. Entonces vamos a iniciar sesión. Vamos a comprobar los requisitos previos antes de promover este servidor a servidor de Active Directory. Y para ello me fijo en lo siguiente. ¿Ya? Este servidor primero debe tener IP estática. ¿Ya? Aunque cierto parezca lógico, debo saber y tener claro que el servidor tiene IP estática. Y la tiene. La estamos trabajando durante varias semanas esta máquina. IP, máscara, gateway. Y además él es un servidor DNS. Entonces ahí me dice que es un servidor DNS. ¿Ya? Segundo punto, revisar los roles previos. Y para ello vamos a revisar el rol DNS. Entonces, esta máquina efectivamente es un servidor DNS, ¿ya? El cual ya tiene un dominio creado que se llama contoso.com. Este es un requisito también. Si no tengo un dominio creado y configurado, no puedo transformarme en un servidor de Active Directory, ¿ya? Está creado el dominio, está creado el host, el NS1, ¿cierto? Que apunta que mi servidor se va a llamar ns1contoso.com. Esto ya está todo configurado como DNS, el reverse también. ¿Ya? Está todo lo parte de DNS lista, por lo tanto le doy el visto bueno. Esto ya lo hemos hecho previamente, este rol, así que no lo tocamos, está creado. Segundo, en este caso, este servidor también es de servidor de HCP, ¿ya? Ese no es un requisito en mi red. Yo podría tener otra máquina que sea servidor de HCP, pero para efectos nosotros de optimizar, este mismo servidor, aparte de ser DNS, es de HCP, y esto lo configuramos la semana anterior. Entonces tiene un pool de direcciones de tipo IPv4, y estas direcciones, ¿cierto?, se las va a conceder a los clientes de la red, ¿ya? Entonces ya tiene dos cosas, el servidor de HCP y DNS, pero el que es obligatorio, sí o sí, es que sea DNS. Que sea servidor de HCP, claro, no, puede que no venga al caso, pero en este caso sí debe tener. Ya. Vamos a seguir revisando. Otra cosa es que los firewall estén completamente abajo en la configuración inicial, desactivado. Y me fijamos que está abajo. Bien. Otro parámetro es revisar cómo estoy trabajando actualmente, si soy un equipo dentro de un grupo de trabajo. Y efectivamente, si revisamos esta máquina, está en un grupo de trabajo que se llama Contoso. Recuerden, grupo de trabajo lo vamos a promover a dominio. Dominio. Recuerden que vamos a pasar de nivel. Bien. Ya contando, ¿cierto?, con todos estos parámetros previos, el servidor está en condiciones de transformarse en un servidor de Active Directory o Domain Controller, controlador de dominio, el cúspide de la pirámide. Para ello, ¿cierto?, para ello ejecuto el comando dcpromo. ¿Ya? dcpromo. Cuando esto es lo mismo para que lo hagan en cualquier tipo de servidor, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer esta implementación de Active Directory en Windows Server 2012,
tengo que ser también DNS antes, tengo que cumplir los mismos requisitos, incluso el mismo comando que estamos ejecutando se hace, y en Windows Server 2016 también, ¿ya? DC Promo, ¿qué es lo que hace DC Promo? Levanta el asistente, como lo dice, para promover mi servidor a un nivel mayor y transformarlo en un servidor de Active Directory, de directorio activo, ¿cierto? Que mantenga las cuentas de mi organización. Entonces, le digo que sí. Este servidor va a empezar a hacer la revisión previa para saber si cumplo correctamente con los requisitos técnicos para transformarme en un servidor de dominio, ¿cierto? Primero tengo que revisarme a sí mismo. Otra cosa a considerar, este servidor, como va a ir creciendo la cantidad de cuentas de la organización, también el servidor va a ocupar cada vez más capacidad de procesamiento. Y por lo mismo es una máquina que no está hecha ni preparada para apagarla cada rato. Tiene que estar las 24 horas continua encendida. Si no está disponible, no puedo iniciar sesión en mi empresa. ¿Ya? Entonces, aparece el asistente, me dice, este asistente le va a ayudar a transformar su servidor en un servidor de Active Directory, ¿cierto? Ya, me pregunta si quiero hacerlo con algún modo de asistente o lo quiero hacer manualmente. Lo vamos a hacer ¿cierto? Con la forma de asistente, no forma avanzada. Bien, lo primero que me dice acá es que vamos a crear una arquitectura de una red. Este servidor, ¿cierto?, va a quedar promovido al primer lugar dentro de los servidores de mi organización. Va a ser el más importante de esta topología, de todos los que yo tenga. Y me indica también, me indica, ¿cierto?, que va a tener un impacto mayor en la red. Es decir, este servidor influye mucho, ¿ya? Un impacto en todas las demás máquinas de mi empresa. Lo otro también a considerar es que la implementación de Active Directory es una implementación que apareció por primera vez en los servidores Windows Server 2003. ¿Ya? Anteriormente, como hablábamos, eran grupos de trabajo, eran los servidores Windows NT, por lo tanto hubo un gran cambio tecnológico. En este caso, ¿cierto? Me habla que voy a tener un servidor Windows 2008 y voy a tener va a ser en realidad un servidor llamado controlador de dominio, al cual le vamos a implementar el rol de Active Directory. Y por eso me habla de las versiones anteriores también, ¿cierto? Si hay versiones más antiguas. Ya. La primera pregunta que me hace cuando quiero implementar ¿cierto? Este servidor como un Active Directory, me pregunta cómo quiero armar este bosque. Un bosque se refiere a cómo yo organizo, recuerden, dentro de una empresa u organización, mis servidores y qué lugar va a cumplir él. Si yo estoy instalando un servidor en cuya red ya exista un servidor de Active Directory y ya exista otro, lo que yo le digo es unirme a un dominio existente, ¿cierto? Le digo, me uno a un dominio existente. Cuando estamos creando nuestro propio dominio, nuestra propia organización, y estamos creando mi primer servidor de Active Directory, yo le digo crear un dominio en un nuevo bosque. ¿Ya? Se le llama bosque, en realidad, o se denomina bosque, porque nosotros cuando vemos un bosque en el mundo real, un bosque está lleno de árboles, pero siempre hay un árbol que es el más alto, ¿ya? Entonces el árbol más alto es el que va a estar en la cúspide y que se va a ver o va a sobresalir sobre el resto. Y para nosotros el servidor de Active Directory es el que va a sobresalir sobre el resto de los servidores de mi empresa. A eso le denominan el concepto de bosque, ¿ya? Entonces vamos a crear un nuevo dominio dentro de un nuevo bosque. Y lo primero que me pregunta es que debo indicarle a qué dominio vamos a pertenecer. Entonces, por eso nosotros, antes de empezar la configuración, hicimos la revisión si existía un dominio y cómo se llamaba. ¿Ya? Por eso, contoso.com. Entonces, me requiere o exige que yo antes sea un servidor DNS y que exista un dominio creado y configurado. ¿Ya? Entonces le digo contoso.com, que ese es el nombre del dominio o de la empresa o organización en la cual estamos trabajando. En el caso de nuestra universidad, el dominio se llama inacap.cl. Entonces, contoso.com, que es el ejemplo que estamos ocupando, ¿cierto?, para todos los talleres que hemos hecho de sistema operativo. Incluso ahí aparece como ejemplo de Microsoft, contoso.com.
Ya, va a revisar, verifica que exista, ¿ya? Verifica que ese dominio esté ya creado en el servidor, por eso lo valida, y efectivamente lo encontró. Segundo punto, me pregunta con qué nivel de funcionalidad voy a armar este servidor en el bosque. Es decir, ¿qué otras tecnologías tengo o qué tecnología soy yo de servidor? Entonces ahí me menciona que, por ejemplo, yo podría estar trabajando en conjunto con tecnología Windows Server 2000. Recuerden que de 2000 en adelante aparece Active Directory, antes eran grupos de trabajo. Me pregunta si voy a trabajar con servidores Windows 2003 Server o con Windows Server 2008. Entonces, en este caso, elijo siempre el mayor, que en realidad es la misma versión del sistema operativo en la cual estamos utilizando. Si implementan Active Directory en Windows Server 2012, también les va a aparecer 2012, pero también 2008, 2003 y 2000. Si están trabajando con Windows Server 2016, también las versiones anteriores. ¿Ya? En este caso, recomendación, siempre elijan la versión más alta de los niveles que tenemos en el dominio. De esa forma, este servidor va a reconocer a versiones más antiguas, si es que existen en la red. Por eso es importante. Si yo elijo, por ejemplo, y este fuese un servidor 2003, no reconocería las versiones más nuevas de servidores en la red. Por eso, si elijo la versión más alta del servidor de Active Directory, él va a tener un nivel de funcionalidad en el bosque con la cual va a reconocer a otros servidores de tecnologías anteriores dentro de la red. Ya, por eso lo menciona. Bien, se va a añadir, en este caso, el rol de controlador de dominio. Ha verificado que efectivamente estoy cumpliendo los requisitos. Le digo siguiente y pregunta por la IP estática. Entonces ahí me dice que como requisito debo tener IP estática. Digo que sí. Bien. Me pregunta ahora que va a delegar toda la carga de la red, ¿cierto? Toda la creación y autorizaciones, ¿cierto? De zonas, permisos e infraestructura de mi red en este servidor. Entonces me pregunta si estoy de acuerdo, ¿cierto? Y entiendo el funcionamiento que va a tener ahora mi servidor, ¿cierto? Entiendo la importancia y relevancia en mi empresa, ¿ya? Por eso me pregunta si estoy seguro que lo quiero hacer, ¿ya? O sea, todo el dominio contoso se va a tener resolución y políticas dentro de este servidor. Le digo que sí, estoy de acuerdo. Esta parte, sumamente importante y destacable. En la implementación del servidor se crea una carpeta llamada NTDS, ¿cierto? NTDS, y como la vemos acá, se está creando dentro del directorio Windows, ¿ya? Cuando ustedes estén implementando Active Directory en una empresa, esta carpeta, respáldenla, protéjanla, asegúrense que tengan copia de esta carpeta, porque aquí, dentro de ella, se va a crear la base de datos de Active Directory. Y por lo tanto, ante cualquier falla, yo puedo respaldar la información que tiene esa carpeta, levantar un servidor nuevo y luego importar y restaurar esa información. ¿Qué información está? Las cuentas. O sea, si tengo una empresa que hay 20.000 cuentas de usuarios creadas, todas van a estar alojadas ahí y no voy a crearlas nuevamente, ¿cierto? O sea, tengo que respaldar esa información. Si sufro un ataque, un ransomware, por ejemplo, o una infección, debo tener claro que esa carpeta no puede quedar encriptada porque pierdo todas las cuentas de mi empresa. Y perder todas las cuentas significa perder toda la información. Imagínense lo que sería perder 25.000 cuentas de usuarios de la universidad. O sea, perdemos los correos, el acceso a los correos, la reina alámbrica, a los dominios corporativos, a la red, a todo, ¿ya? Entonces, se crea esa carpeta llamada NTDS en el directorio Windows para que ustedes ya la identifiquen después y sepan que hay que hacer un respaldo seguro. Siguiente, como esa carpeta requiere un nivel de seguridad, también queda de tipo cifrada. Por lo tanto, aunque yo la respalde, necesito una contraseña, ¿cierto?, para poder hacer el proceso de importación. Es decir, si yo la respaldo, este servidor la tengo guardada, sufro daños en el servidor, una contingencia, y levanto otro servidor y necesito recuperar la información del Active Directory, me va a pedir una contraseña para poder importar y recuperar todas esas cuentas.
¿ya? De lo contrario, se podría filtrar esa información y ocupar con fines maliciosos. Entonces, por eso ahí me dice que se va a crear una cuenta para poder restaurar cuando yo quiero levantar esta base de datos en un servidor de dominio diferente. Es decir, si yo quisiera llevarla a otro servidor, una contraseña para poder importarla. ¿Ya? Ahora, la contraseña puede ser la misma del servidor, una diferente. Ustedes ya vean su nivel de seguridad. Entonces, sumamente importante esta parte. Es una contraseña para poder restaurar el Active Directory. Me hace un resumen, ¿cierto? En el cual me presenta el escenario en el que vamos a implementar el dominio, me presenta, ¿cierto?, las cuentas, me presenta el tipo de servidor, la funcionalidad, el nivel que va a tener el servidor, ¿cierto? Y esta información la puedo exportar y guardarla. Yo les recomiendo que la guarden, esta información, porque les va a servir para cualquier contingencia. Yo la voy a llamar respaldo de Active Directory. Incluso aquí la tengo. Y lo que hace es un script de configuración, ¿cierto? Para poder promover un servidor a Active Directory de ese promo. Fíjense que va toda la configuración. Este script yo lo puedo hacer correr después en un servidor nuevo y reemplazar a este servidor. Por eso es importante respaldarlo. Toda la configuración que vamos a hacer se guarda en un script automatizado. Ahí está. Ahora vamos a la instalación y se empieza a crear el dominio, siendo este servidor el principal de mi red. Ahora, este servidor, como va a cumplir este proceso de convertirse en un servidor controlador de dominio, el cual va a tener implementado el rol de Active Directory, una vez que lo reiniciemos va a cambiar en varios aspectos. Entre otros aspectos, va a cambiar primero la seguridad del servidor. Vamos a ver que el servidor va a arrancar un poco más, se va a demorar un tiempo mayor en iniciar, ya que necesita levantar todas las cuentas primero de una red. Y en el caso que si le vamos agregando políticas o vamos creando futuro políticas de seguridad, cada vez se va creciendo más esta base de datos y va haciendo que se vuelva un poco más lento quizás en su funcionamiento, ¿ya? Recuerden que tiene que estar disponible al 100% para que los usuarios de la red trabajen correctamente, ¿ya? Estamos creando entonces la estructura de Active Directory, creando las bases de datos de Active Directory, los roles, las dependencias, los objetos que pueda tener una red, políticas de seguridad que aparecen por ahí, y termina. Vamos a reiniciar el servidor. Vamos a reiniciar el servidor y vamos a darle un vistazo. Después, ¿qué proceso viene? Después de haber, ¿cierto?, tenido ya implementado el Active Directory, que nos va a cambiar completamente los aspectos de uso de una red, el paso 2 sería hacer que estos equipos clientes de la red, agregarlos ahora al dominio. Ya en el grupo trabajado un dominio y por lo tanto van a pasar a tener o usar las políticas que el dominio decide. Es decir, yo lo que configuro en el servidor es lo que va a resultar en los equipos. Las cuentas que están en este momento creadas en estas máquinas ya no van a tener validez, sino que la validez van a ser unas cuentas que vamos a crear en el servidor. Es decir, yo creo la cuenta del usuario y le asigno los privilegios y políticas a la cuenta, ¿ya? Los permisos que quiero que tenga la cuenta. Entonces ya no dependemos tan físicamente de un equipo, ¿cierto?, del hardware, sino que dependemos de la validez de la cuenta. Y eso permite que usted, por ejemplo, con su cuenta de Active Directory, usted a cualquier sede de la universidad va e inicia sesión en cualquier laboratorio y puede validarse con su cuenta, ¿ya? No en el equipo que esté. Yo puedo ir al laboratorio 1, al 5, al 4 y valido con mi cuenta y carga los archivos en el escritorio que tiene mi cuenta, ¿ya? Esa es la lógica del Active Directory. La cuenta es la que vale, ¿ya? Entonces, te está implementando el rol. Estamos implementando el rol. Vamos a entrar, echar un vistazo. Luego agregar las máquinas al dominio. Y por último, crear unas cuentas para iniciar sesión en los equipos ahora pertenecientes a un dominio. Así que vamos a ir revisando. Así que
paciencia en esta parte. Como cliente, ¿cierto? Yo tengo un Windows 7 y un Windows 10, los cuales ambos los voy a meter al dominio, ¿cierto? Ahora llamado contoso.com. Los voy a agregar un dominio. Aquí en la foto también muestran la pirámide, ¿cierto? El diagrama de la pirámide, el bosque, ¿cierto? Y la importancia que tiene y cómo van recreándose más abajo los árboles del bosque, de esta infraestructura de red. Bien, inició sesión. Vamos a entrar al servidor y lo primero que me doy cuenta es que ya pertenece a un dominio. Me dice contoso.com. Contoso.com. Voy a iniciar sesión. Me pregunta, me pide que cambie la contraseña, ¿ya? Por lo cual la contraseña tiene que seguir ciertos niveles de seguridad. Y eso ya me doy cuenta que cambia en el Active Directory a lo que eran las cuentas normales. Y vamos a ver cómo aparece ahora implementado el rol y ver dónde está la carpeta NTS también, que es la que levantamos o aparecía dentro de la implementación de Active Directory cuando lo estamos instalando, que me mencionaba una carpeta que se iba a crear. Ya. Entonces primero voy a revisar y efectivamente aparece una carpeta llamada NTDS. Y dentro de acá, de una carpeta excepto que no es legible textualmente, está la información y configuración del Active Directory, esa base de datos que mencionamos en un principio. Por eso es importante que esto se respalde. Ya. ¿Qué es distinto ahora? Fíjense, lo primero que me voy a percatar es que el servidor ya no está en un grupo de trabajo, ¿se fijan? Y ahora está en un dominio, y está bloqueado, dice contoso.com, lo subimos de nivel. Eso es lo primero. Lo segundo es que va a aparecer ahora, dentro de la herramienta instalada, todas las herramientas del Active Directory. Y una de las que vamos a utilizar nosotros ahora es la creación de cuentas, Active Directory User and Computer. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a crear las cuentas de los nuevos usuarios, darle los privilegios, a qué hora los permisos de entrada, todo eso. Y también hay una pestaña que dice Growth Policy Manager. Aquí se van a crear lo que son las políticas dentro del dominio, ¿cierto? Las reglas de seguridad, lo que yo quiero efectuar como política. ¿Qué es lo que quiero que se haga y no se haga en mi dominio? ¿A quién le doy permiso y qué cosas no? Ya, eso lo vamos a trabajar ya a la vuelta, recuerden, en octubre un poco más. Ahora estamos en la parte básica de implementación de Active Directory. ¿Qué detalles debo revisar antes de continuar? Antes de meter las máquinas al dominio, ¿cierto? Crear unas cuentas, es que nuevamente debo comprobar que los fileware estén efectivamente abajo, ¿ya? O si no nos puede traer problemas en las configuraciones. Lo veo abajo. Efectivamente lo veo abajo el firewall, lo desactivamos. Lo otro, como este es un servidor de tipo DHCP, vamos a revisar si está funcionando el servicio de DHCP. ¿Ya? Y me percato, si se fijan, que el servicio de DHCP está abajo. Abajo. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer
¿cierto? Es habilitar el servicio de HCP. ¿Ya? Habilitar. Esto lo vamos a Action. Y le decimos reconciliar los scopes. Si le aparece, ¿cierto? Abajo, usted pincha donde dice dominio, autorizar. ¿Se fijaron? Autorizamos, clic derecho. Y esto lo vamos a refrescar. Vamos a salir y entrar nuevamente. Generalmente cuando transformamos este servidor como Active Directory, varias cosas cambian y entre ellas varias necesitan permiso. Y ahora se activó. ¿Ven? Ahora ya aparece activo. Por lo tanto, va a empezar a entregar direcciones IP. Bien. Vamos a lo siguiente. Ya está el servidor de Active Directory implementado. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar estas máquinas y meterlas al dominio. Hacer que sean objetos de este dominio. ¿Ya? Como nosotros queremos que sean objetos, que aparezcan dentro de esta configuración, acá en Active Directory User and Computer, está mi dominio, Contoso. Quiero que ellas pertenezcan a esta agrupación y yo desde acá manejar los privilegios de esta máquina. Y cuando hablamos de privilegios, es manejar privilegios de hardware, de instalación, de sistema operativo, de todo. Y además crear unas cuentas para que puedan iniciar sesión. Recuerden que las cuentas ya no van a ser las de que tienen creadas, sino las que trabajemos desde acá, desde el servidor, todo en el servidor. Entonces, para meter una máquina a un dominio, en realidad lo que hacemos nosotros es pasar desde un grupo de trabajo a un dominio. Este es el Windows 7, en el cual está en el grupo de trabajo Contoso, y le digo dominio Contoso, con mayúsculas. Puede ser contoso.com o directamente Contoso. Hago clic y me dice, para cambiarme a dominio necesito un usuario y una contraseña que tenga los permisos del dominio. Es decir, ya no me sirve la cuenta que tengo acá, sino que con la que debo meter esta máquina al dominio es con la cuenta de acá del servidor, de esta máquina. Entonces, esta información es la que debo agregar acá. El usuario del servidor, el administrator, ¿ya? Y la cuenta del servidor. Va a pasar un par de segundos y la máquina, ¿cierto?, la vamos a agregar al dominio. Se va a asociar ahora a esta nueva funcionalidad. ¿Ya? El proceso se demora algunos segundos. Esperamos. Y mientras se agrega la máquina Windows 7, yo puedo agregar, ¿cierto?, la Windows 10 también. Entonces, ahí ven, se unió al dominio Contoso. Y le digo reiniciar. Dejamos reiniciando, nos vamos ahora al Windows 10 y vamos a hacer lo mismo. Ahora, si fijan, yo no he hecho ni un ping ni nada. O sea, yo comprobé antes que tengo una dirección IP de los equipos que lleguen al servidor de Active Directory, que se comuniquen con él para poder hacer esta promoción, ¿cierto? Meter los dominios. Me cambio, ¿cierto?, de grupo de trabajo a dominio y me va a pedir lo mismo. La cuenta del servidor y la contraseña, ¿cierto?, de ese usuario. Este proceso quizás que es un poco más tedioso. Todas las máquinas de la red hay que meterlas por primera vez al dominio. Y luego se usan las cuentas creadas. Esto se hace siempre en forma inicial. Estamos metiendo el Windows 10. Está agregando el dominio. Y si me fijo acá en Computers ahora,
Si actualizo, aparece ya el Windows 7 que pertenece al dominio, este equipo. Incluso puedo ver sus propiedades, me aparece el tipo de sistema operativo que tiene y podría, ¿cierto?, ver algún tipo de permiso o administración sobre el mismo, ¿ya? Administrar el equipo en sí. Acá está el Windows 10, ¿se fijan? Me va a pedir reiniciar. Y luego de reiniciar debería aparecer también ahí dentro del dominio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a agregar las máquinas al dominio. Bien, ahora, el problema está que este Windows 7, yo voy a querer iniciar sesión y no voy a poder, ¿cierto? Porque para poder iniciar sesión necesito tener un usuario que esté creado acá. Entonces, por lo tanto, los usuarios locales no me sirven. El usuario con que tenía la máquina, alumno, PC, el que fuese, no existe. Yo necesito tener una cuenta creada en el servidor para que él pueda iniciar sesión y validarse. En las organizaciones, muchas veces se recomienda hacer cuentas de los usuarios con inicial apellido, ¿cierto? Como las que tenemos nosotros en la institución, o nombre, punto, apellido, etc. Aquí vamos a hacer algo similar. Entonces, para poder entrar acá, yo necesito tener una cuenta. Y vamos a crear una cuenta dentro del Active Directory en el servidor, en la pestaña User, ¿ya? De hecho, el computador ya está agregado. Se fijan que el Windows 10 ya aparece también, está por reiniciarse, pero ya aparece como máquina del dominio. De hecho, la puedo pinchar ahí. Ahí está su sistema operativo, ¿cierto? Los permisos que pueda tener, etcétera, esta información. Permitir, denegar, etcétera. Ya. Todavía está negociando ahí, ¿cierto? Está por reiniciar. Pero queremos crear cuentas. Las cuentas, me voy a User y aquí vamos a crear un nuevo objeto de dominio. Y los objetos, ¿cierto? Pueden ser grupos, impresoras, carpetas, etcétera, o usuarios. ¿Ya? Lo que vamos a crear son usuarios. Se está reiniciando, se fijan. Vamos a reiniciar el Windows 7 mientras. Ya, me dice crear usuarios. Y vamos a crear dos usuarios. Uno que se llame Demo1 y el otro Demo2. ¿Ya? Ahora, esas cuentas no van a estar directamente asociadas una a cada equipo. Yo podría iniciar con Demo1 en el Windows 7 o en el Windows 10, da lo mismo. ¿Ya? La cuenta es la que vale. Es decir, yo podría crear un usuario que se llame R. Orellana y entro en cualquier máquina de la red. Entonces, crear usuario. A modo de ejemplo, voy a crear uno que se llame Demo1, apellido Demo1. Y este es el login o el user logon con que entramos. Y se fijan que asume, cuando escribo el nombre de usuario, el nombre de dominio, igual que en la institución, @inacapmail, ¿ya? Juanito Pérez, @inacapmail. Acá, demo1, @contoso.com. Entonces, el usuario tiene los permisos necesarios. Siguiente, le creo una contraseña al usuario. Si me piden cambiar contraseña, la cambio acá, ya no en el equipo, recuerden, acá se crean las cuentas. Y le digo, el password nunca expira. Se crea el usuario y está listo. Ahí está el Demo1. Voy a crear otro inmediatamente que se llame Demo2. Después las políticas, ¿cierto? Los niveles de cada uno se configuran más adelante. ¿Ya? Demo1, Demo2. Por un principio los dos usuarios van a ser muy similares, ¿ya? Con respecto a los privilegios que tiene cada uno, pero después yo podría hacer uno que pertenezca a o que tenga un rol mucho mayor que el otro. Que tenga acceso a más carpetas, por ejemplo, que tenga menos restricciones uno del otro. Yo lo que creo son grupos después. Listo.
Entonces tengo el usuario demo 1, demo 2. Ahí está. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Está con el Windows 7. Y vamos a entrar con uno de los usuarios. Vamos a entrar con demo 1 y la contraseña correspondiente. Vamos a ver si nos valida, ¿ya? Vamos a ver si efectivamente validamos. Y pasó. Entonces, las cuentas que acabo de crear son las con que pude iniciar sesiones en el equipo. ¿Ya? Entonces, ya tengo un escritorio distinto, es decir, si este usuario guarda carpetas, guarda archivos, los va a mantener en esta máquina. Y si inicia sesión en la otra máquina con la misma cuenta, va a llevar su información al otro equipo. ¿Ya? ¿Se entiende? Demo 1, usuario demo 1. Y este usuario, como lo hicimos básico, tiene muchas restricciones. Fíjense una restricción que vamos a hacer. Supongamos que este usuario quisiese meterse a la tarjeta de red. No va a poder cambiar, por ejemplo, la configuración de la tarjeta, ya que no tiene los privilegios, no lo hemos autorizado todavía. Y así nosotros podríamos cambiarle privilegios. Que no pueda, por ejemplo, instalar programas, que no pueda acceder a ciertas configuraciones. ¿Ya? Entonces quedan usuarios de tipo más limitado. Y fíjense, voy a cerrar sesión y voy a entrar con el otro usuario, con demo 2, que está creado por acá. Vamos a ver si pasa. Entro con demo 2. Y lo vamos a validar. Y está validando. Bien, paso a la configuración. Ahí está, dice que es demo 2. Y por lo tanto, él también tiene su propio archivo, su propio escritorio. Entonces la cuenta es la que manda. Súper bien. El otro equipo, ¿cierto? Tendría que hacer algo similar. Tendría que entrar, ¿cierto? Con la cuenta nueva. Con demo 1, demo 2, puedo ocuparla, ¿cierto? Las veces que sea necesario. Y lo vamos a dejar validando mientras. Demo 2. Entonces las puedo ocupar más de una vez, ¿cierto? Y las podemos compartir. Demo 1, demo 2. Entré con demo 2 acá, entré con demo 2 acá. Voy a hacer algo súper sencillo para que veamos cómo le podemos dar nosotros algún tipo de restricción a una cuenta y no. ¿Ya? Mientras validamos acá el usuario. Por ejemplo, yo tengo dos usuarios, demo 1 y demo 2. Y esto les va a resultar bastante gráfico para entender la configuración que vamos a efectuar. Si pincho demo 1, me voy a propiedades. Aquí yo le puedo resetear password, cambiarlo de grupo, darle permisos, niveles, agregar plantillas de privilegio, etc. Y por ejemplo, yo me iría acá, estoy en demo 1, a account, en logon hours. ¿Qué es lo que es logon hours? Me indica, por ejemplo, en una empresa, nosotros podemos definir cuáles son las horas en las cuales el usuario puede iniciar sesión dentro del dominio o acceder a los servicios del dominio. Por defecto, viene las 24 horas. ¿Se fijan? Viene marcado en azul, estoy en la cuenta demo 1, que él puede acceder con esta cuenta al dominio los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Entonces nosotros lo que podríamos definir, por ejemplo, es que demo 1 entre en ciertos bloques horarios. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Marco, por ejemplo, los domingos, los marco blanco, y en todos los domingos no podría entrar. Vamos a marcar los sábados también en blanco y tampoco podría entrar. Y en la mañana vamos a marcar los bloques horarios
para que tampoco tenga acceso. O sea, desde las 8 de la mañana, y le podríamos decir que él pueda entrar de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde al dominio, ¿ya? Hasta las 6 p.m. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Demo 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya demo 2, por ejemplo, le vamos a extender un poco más la jornada laboral. Demo 2, vamos a indicarle también que el de lunes a viernes va a poder entrar a las 8 y puede estar hasta en la noche hasta las 10 de la noche, por ejemplo. Le vamos a indicar, le vamos a extender 2 horas más. De lunes a viernes, pero hasta las 10 de la noche. Entonces la jornada un poco más extensa para iniciar sesión. Bien, entonces supongamos que él va a entrar, vamos a iniciar sesión, vamos a entrar con demo 1, vamos a querer iniciar sesión con demo 1, y me dice algo, su cuenta tiene restricciones de tiempo, por lo tanto él, si miro la hora, son las 9 de la noche, y demo 1 no tenía el permiso, ¿cierto?, para poder acceder. Hasta las 6 de la tarde podía entrar al dominio. Por lo tanto, no puede iniciar sesión en los sistemas. Entonces, le digo, no, quiero entrar ahora con demo 2. Y pasa. Debido a que demo 2 le habíamos indicado que su jornada laboral dentro del dominio, Logon Hours, era hasta las 10 de la noche. Entonces, estas cosas las podemos configurar nosotros ahora dentro del servidor de Active Directory. Este tipo de funcionalidades son las que nos cambian. Bien. Yo creo que les quedó un poco más claro. Lo importante es que este servidor siempre esté activo, siempre esté funcionando para que el resto de los usuarios y equipos de la red también puedan acceder a los servicios correctamente. Bien, hasta acá llegamos. Con respecto a la configuración, en la última clase, recuerden esta, ya nos reuniríamos en octubre. El trabajo fue enviado, hasta el día viernes el plazo ya para realizarlo, y estaríamos cerrando esta parte del semestre hasta hoy día. Bien, me despido, les deseo una buena noche, que vean quienes ven el video pongan en práctica lo que vimos hoy día, hagan el trabajo importante que es la tercera nota, para que no queden con nota 1, y le va a dar el tiempo suficiente de aquí a octubre para repasar todos los contenidos anteriores, hacer los videos, las máquinas virtuales, leer el material, y haríamos la última unidad, ¿cierto?, donde volveríamos a retomar Active Directory más avanzado y PowerShell al final del semestre. Bien, me despido, espero que tengan una buena semana. E igualmente, cualquier cosa, al correo electrónico nos podemos seguir comunicando. Si bien no vamos a tener más clases por Teams, la asignatura va a quedar abierta en cuanto que puedan revisar el contenido o mandarme consulta al correo electrónico. ¿Ya? Hasta octubre va a estar abierta la asignatura, pero ya no tendríamos más clases telepresenciales. Bien, viernes 10, plazo de la nota, y se cierra la primera parte del curso. Que tengan buena noche.